En este vídeo te voy a explicar cómo se utiliza el aireador de la compostadora. Una tarea fundamental, yo diría que imprescindible para conseguir un buen compost. Y es muy sencillo de manejar si te lo explican bien. Pero antes, déjame contarte cómo empieza todo desde el principio. Por lo general, el lugar ideal para colocar una compostadora es al aire libre, en un jardín o en un balcón. Debes elegir una zona sombreada, donde no dé el sol directamente, para que el compost mantenga la humedad y evite que se seque o se sobrecaliente demasiado. Esta zona para mí es perfecta porque el suelo es bastante plano y los árboles ofrecen una sombra parcial. Es importante que el terreno esté llano para tener una buena estabilidad y que además esté bien drenado para evitar que se encharque y se pudra el material que vas a compostar. Así que asegúrate que la compostadora está alejada de fuentes de agua como grifos, tuberías o arroyos. Si como yo la colocas en un jardín en el exterior, también es importante que tengas en cuenta alejarla de árboles muy grandes con raíces superficiales agresivas. ¿Por qué? Porque se podrían colar dentro de la compostadora y dañar el material de los laterales o del suelo. Pero esto es lo de menos, porque colocarla, buscar la ubicación es muy sencillo. Si no es aquí, es allí. Lo que tiene un poco más de miga es utilizar correctamente la varilla para poder conseguir un buen compost. Porque si no lo sabes, este utensilio cumple con tres funciones fundamentales en la descomposición de la materia orgánica. Yo he elegido este modelo porque no necesita herramientas para su montaje. Las piezas están diseñadas para encajar unas con otras, por lo que solo tienes que colocarlas en el orden correcto, hacer un poco de presión y ya está, el encaje es perfecto. La tapa también se coloca a presión, encajando las bisagras y se mantiene abierta gracias a unos tirantes de plásticos que también encajan a presión. Un montaje muy sencillo y práctico que puedes hacer en solitario y que apenas te llevará 5 minutos de tiempo. Para evitar que aniden ratones bajo la compostadora, viene con un suelo desmontable que también encaja a presión y que, aunque es opcional, yo personalmente te recomiendo colocar. Apenas tardarás un minuto más en montarlo todo y además de proteger el compost, aporta estabilidad a la estructura. Una vez colocada la compostadora encima de la base, se hace presión con las esquinas y listo, el montaje está completo. Como lo normal es añadir los restos de césped y materia orgánica por arriba, coloca las tapas de salida hasta que el compost esté maduro. Y ahora lo único que hace falta es rellenar la compostadora. Así que toca limpiar, desbrozar y pasar el cortacésped. En mi caso siempre hago una base con restos de césped y voy añadiendo restos de poda, tallos, comida, restos de flores y cualquier materia orgánica del jardín. Y es que nunca me cansaré de decirlo, en los pueblos se aprovecha todo. Y como lo que da la tierra debe volver a ella, reciclar es una buena forma de acercarse a la sostenibilidad. Si no tienes mucha experiencia en el mundo del compostaje, te recomiendo que en el caso de que tu zona, el clima sea frío, coloques o ubiques la compostadora en una zona en la que reciba luz directa, sol directo, porque así durante el invierno ayudará a retener y mantener el calor, algo necesario para el proceso de compostaje. Sin embargo, si en tu zona tienes una temperatura seca y el clima es bastante constante y es cálido, entonces te recomiendo que plantes, o que ubiques, mejor dicho, la compostadora en semisombra. ¿Por qué? Porque al menos una parte de la tarde debería de tener sombra para que la materia orgánica que está en el interior no se reseque demasiado. Aunque esto tiene solución, podrías humedecerla, regarla y hacer un movimiento con el aireador más continuo, pero te da un exceso de trabajo, así que piensa bien en la ubicación porque así luego todo va a ser mucho más fácil. Primero hay que insertar la varilla en el compost. Se hace introduciendo la varilla en la materia orgánica por varios puntos diferentes, como si lo estuvieras pinchando. Asegúrate de calar y llegar hasta el fondo del compostador. Y a continuación, algo tan sencillo como girar la varilla. No es necesario hacer fuerza, simplemente mueve la varilla en un movimiento circular mientras la vas retirando del compostador poco a poco, es decir, mientras vas tirando hacia afuera. Esto ayudará a romper los grumos y a airear el material de manera uniforme. Con el paso del tiempo, la humedad y el calor transforman la materia orgánica y por ese motivo es necesario repetir el proceso y airear el compost al menos una vez a la semana. Y digo al menos porque la frecuencia va a depender de si el material está muy húmedo o muy compactado, muy duro. Como ya te habrás dado cuenta, el uso de esta varilla tiene como finalidad airear toda la materia orgánica que está dentro de la compostadora. De ahí su nombre, aireador. Y no sé si lo sabes o no, pero tiene tres propósitos el uso de esta herramienta.
Como la aireación facilita la entrada de oxígeno al compost, se acelera la descomposición de la materia orgánica, y esto es fundamental para el desarrollo de los microorganismos que son responsables de la descomposición de los restos verdes, de los restos de materia orgánica. Es decir, que un compost bien aireado se descompondrá más rápido, convirtiéndose en un compost maduro listo para utilizar en menos tiempo. Además, ayuda a prevenir malos olores, porque no sé si lo sabes, pero la falta de oxígeno es la principal causa de que en la compostadora aparezcan bacterias anaeróbicas que producen gases como el metano, que son los que huelen fatal. Por lo que una compostadora que tenga materia orgánica bien aireada va a ser un ambiente sano donde el compost se va a formar rápido, se va a formar bien y sin olores. Por último, el movimiento evita que el compost se apelmace, y es que cuando el material orgánico se compacta demasiado, se queda duro y dificulta la circulación del aire y del agua. Esto es muy pero que muy importante, porque puede llegar a detener el proceso de descomposición de la materia orgánica y entonces no se hace bien el compost. Al utilizar y girar la varilla aireadora, se rompen los grumos y se garantiza una textura suelta y suave en todo el compost. Para obtener mejores resultados, yo te recomiendo combinar el uso de la varilla aireadora con el volteo del compost, y eso se puede hacer con una pala de dientes, ya sabes, una de las 5 herramientas que tengo en el top 5 de herramientas manuales para mi jardín. Y si no has visto ese vídeo, te lo dejo por aquí arriba porque es muy pero que muy interesante y es muy sencillo de realizar. El volteo asegurará que todo el material esté bien oxigenado y se descomponga no solo más rápido, sino también de forma uniforme en toda la compostadora. Ahora ya sabes dónde conseguir una buena compostadora con su varilla aireadora, sabes dónde ubicarla y cuál es el secreto para hacer un buen compost. Así que no hay excusas, ahora tienes todo en tu mano para aprovechar de la mejor manera posible los recursos orgánicos, la materia orgánica de tu jardín. Pero antes de terminar este vídeo, quiero compartir contigo un último consejo. Puedes y debes colocar una capa de mantillo, paja o cáñamo alrededor de la compostadora. Esto ayuda a mantener la humedad y controlas las malas hierbas. Ahora sí que ya no tienes ninguna excusa para fabricar en tu casa un compost de buena calidad.